es una bendición. Es una bendición poder conversar sin tener que conversar obligatoriamente de política. ¿Entendés? Y de política coyuntural. Porque considero, y vos tal vez estás de acuerdo, que hoy la sociedad argentina casi apesta de coyuntura. Todo es coyuntural, todo es muy pasional. Este es un siglo que se llama emergencia intelectual. Yo hubiera aplaudido si se hubiera discutido alguna idea. ¿Entendés? Y te voy a decir por qué quiero charlar con vos. En los 90, cuando yo llego a París, que yo creía que iba a haber una gran discusión ideológica y demás, las discusiones que despertaban más pasiones eran sobre el psicoanálisis. ¿Entendés? Y te diría más, sobre el lacanismo, las distintas versiones de Lacan y demás. Ahora, me parece que lo que está más en tema de debate es la cuestión de la economía, y yo lo percibo a partir de un libro que vos seguramente pulverizaste, que es El Capital del siglo XXI de Piketty. Que con Piketty pasó lo mismo que pasó con Fukuyama cuando escribió El fin de la historia. Florecieron y se multiplicaron las devastaciones a Fukuyama como florecieron las impugnaciones al libro de Piketty. Era más difícil escribir lo que escribió Piketty que el cuestionamiento, ¿no es cierto? Y acá, como vos, yo sé que estás en una disciplina económica respetable, que se toma con cáscaras aquí, casi todo lo que tenga que ver con el liberalismo, libertarianismo, se asocia a lo conservador, se mezcla todo en un enorme emparedado con el concepto del neoliberalismo. Y me parece que es ideal. Vos, yo sé que lo resististe a este Piketty. ¿Qué hace Piketty? Intenta una relectura del Capital en el siglo XXI. Y digo algo más y quiero que me charles vos. En otro tiempo la utopía era la utopía de los lectores apasionados del Capital. ¿Te acordás? La lectura del marxista que decía que quería nacionalizar todos los medios de producción. La utopía era la dictadura del proletariado, que eso, escuchame, hubo muchos muertos por esa sentencia, si vos querés. Y hoy sospecho, y te aseguro que no es ninguna provocación, sino simplemente es una invitación a la reflexión, hoy sospecho que la utopía es la reducción del déficit, que los utopistas son muchos de los colegas tuyos y vos también, que permanentemente cuando tienen la posibilidad hablan del gasto público, de la reducción del déficit, de las cuentas y demás, y ahí entran en contradicción con otros sectores de la política económica que me gustaría ver cómo lo analizás vos, ¿no es cierto? Piketty o Kicillof. Es decir, Piketty o Keynes. Y vos, que te veo en las peleas, en muchos espacios televisivos, y a mí me parece que esas peleas tienen que ver fundamentalmente por la cuestión coyuntural, permanentemente coyuntural, ¿no es cierto? Y acá, salvo que vos quieras pelearte, yo te invito a que me cuentes. Mira, Jorge, a mí me parece que vos acabás de marcar una agenda verdaderamente formidable. Vos sabés que mi especialidad como economista, yo soy especialista en temas de crecimiento, con y sin dinero.
Con lo cual, esto que vos marcás, el problema de la coyuntura, yo lo sufro a diario. Yo recuerdo haber estado en un programa y estaba Claudio Suchovic, que entonces en un momento dice, no, pero acá hay que discutir crecimiento. Y yo dije, ojalá discutiéramos crecimiento, porque somos 5 solos los que sabemos de crecimiento en serio en este país, y podría vender conferencias de eso. Ahora digo, no vendo una conferencia de crecimiento, o sea, venderé una cada tanto, pero de eso te puedo asegurar que no podría vivir. Entonces, pero esto tiene que ver con lo que vos decís. Vos fíjate qué tan deformado está el pensamiento en Argentina, que ¿cuál es la obra que da lugar al nacimiento de la economía? La investigación sobre la naturaleza y las causas, las riquezas de las naciones, de Adam Smith. Adam Smith, claro. Claro. ¿Y de qué hablaba Adam Smith? Hablaba en el fondo del crecimiento. ¿Y por qué es importante el crecimiento? ¿Sabes por qué? Ahora, me estás hablando de un autor del siglo XVIII, XIX. 1776. 18. Y tardó 10 años en escribirlo. Prácticamente en simultaneidad con la Revolución Francesa y con la Revolución Americana. Sí, pero vos sabés que... Digamos, no es un cuestionamiento. Desde entonces que yo sé, Adam Smith, o John Stuart Mill, digamos, son los textos básicos que me parece que en algún momento el paso del tiempo tuvo que haberles hecho algo. ¿O no? Mira, esto es muy interesante, porque vos sabés que, desde mi punto de vista, Adam Smith es a la economía lo que Gauss a la matemática. Es alguien que escribió 200 años adelantado a su tiempo. En realidad, los economistas volvemos a redescubrir a Adam Smith concretamente en el año 1986, cuando se publica un artículo de Romer, Paul Romer, que es un derivado de su tesis doctoral en Chicago en 1983, tutoriado por el Premio Nobel de Economía Robert Lucas. Que Robert Lucas, vos sabés que tiene una frase fascinante y está en todos los libros de crecimiento, dice: las consecuencias sobre el bienestar humano de este tipo de cuestiones son tan estremecedoras que cuando uno empieza a pensar en esto, no puede dejar de pensar en esto, no puede pensar en otra cosa. Vos sabés que cuando yo me topé la primera vez con un libro de crecimiento y vi esa frase, dije, la típica frase del profesor que su materia es la más importante. Y cuando me puse a estudiar estos temas, la verdad que me apasioné y sinceramente no podés pensar en otra cosa. Yo no te digo que no te lo niego, pero todos estos padres del liberalismo, hijos prácticamente de la Ilustración. Exactamente. Algunos de los que yo admiré en su momento antes de hacerme católico. Estoy hablando de Voltaire, por ejemplo, ¿no es cierto? Digamos, la situación cambió enormemente. ¿Y a vos te parece que los cambios totales que hubo en la situación, en el contexto, no atenta contra las ideas de esas obras? El avance tecnológico. Bueno, es que eso es justamente el punto. En el modelo de... Adam Smith habla del crecimiento. Y cuando vos mirás los elementos que destaca Adam Smith para el crecimiento, es todo lo que lo explica hoy. Por ejemplo, la presencia de lo que se llaman rendimientos crecientes, ¿sí? Que básicamente es la idea de la fábrica de alfileres. O sea, la fábrica de alfileres es una persona solo puede hacer, siendo un gran experto, 20 alfileres al día. Ahora, si vos dividís la tarea entre 15 personas, cada uno de ellos hace 5.000. ¿Sí? Es decir, una explosión de productividad. Otra cosa, la importancia del ahorro como mecanismo de acumulación para financiar la inversión, para que aumente el stock de capital per cápita, para que cada uno sea más productivo y por ende los salarios sean más altos. Por ejemplo, otra cosa que está en Adam Smith, lo que se llama básicamente el learning by doing. Vos vas haciendo tu tarea y cada vez tu productividad va mejorando más. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo a hacerla mejor. Y una de las cosas que vos vas a buscar es que al salario que te pagan, tratar de bajar la cantidad de laburo que le pones, porque eso implica para vos un aumento de salario. Entonces, ¿qué viene?
vos le buscás la vuelta para hacerlo mejor en menos tiempo. Aparece el progreso tecnológico. Es decir, cuando vos mirás a Adam Smith, o sea, el rol de los mercados libres, un Estado chiquitito, es decir... Perdóname, de formación profesional tal vez, y porque no lo encuentro separado de las ciencias sociales. Vos me estás hablando de toda una etapa del pensamiento liberal, si vos querés, que estaba sujeto, si vos querés, al poder del Reino Unido, al poder de lo que era Inglaterra. Se produce un cambio de mano bastante notable, un siglo más adelante o 2 siglos más adelante en el siglo XX. La escuela esa inglesa, no te digo que pasa al costado, pero aparecen otros tipos, aparecen otros actores. Bueno, pero de hecho, esta es la parte... Otra visión del capitalismo, porque yo lo que te quiero llevar también es a las bases de los proyectos capitalistas en la Argentina. ¿Qué es lo que pasó con el pensamiento liberal? Al margen de los fundadores, de los tipos que tuvieron que ver con la generación del 80 y con ese pensamiento, ya en este siglo, que casi te diría que vi que es un pensamiento, si vos querés, certero, que tiene respuesta para todo, pero bastante elitista tal vez, que no capta muy bien, si vos querés, un contexto de una sociedad que tiene unas contradicciones bastante notables, que acá casi te diría, vamos al encuentro con lo que es el rol del Estado, con lo que fue el keynesianismo, con lo que fue con todos esos movimientos que tienen que ver con el debate de hoy, que tan fácilmente lo engloban con la palabra populismo, como si fuera una imposibilidad de algo que fuera popular, por ejemplo. ¿Entendés? Aquí lo veo todo mezclado, ese pensamiento, porque si no, me encantaría hablar con vos de la democracia en América, de cómo miraba el francés Tocqueville aquellos de Estados Unidos, pero me parece que la situación se modificó un poco, que en el mundo de las ideas hubo otras utopías muy fuertes y que yo noto que el pensamiento liberal sigue nutriéndose de aquellas fuentes originarias y de pronto, qué sé yo, cuando hablo con cualquier liberal, ¿de qué me habla? De la rebelión de Atlas, me puede regalar otra vez el libro de Ayn Rand, todo muy bien, pero cuando veo que vos tenés en Europa este Piketty que pone todo en tela de juicio y salen los economistas de todas partes a masacrarlo, por ejemplo. Y cuando te veo que todos creen que es una chicana mía ponerlo a Kicillof, yo publiqué un artículo en el Asís Digital que se llama Piketty, Kicillof y Macron. Tenés que pensar que el presidente de Francia hoy tiene 39 años, leyó los mismos libros que vos, leyó a Keynes y también leyó a Piketty. Mira, hay varias cosas de lo que vos mencionás. Por un lado, la cuestión empírica. Previo a la obra de Adam Smith y la implementación del capitalismo, el nivel de pobreza extrema en el mundo, o sea, gente que vivía con el equivalente de menos de $1 o $2 diarios, era 95% del planeta. Hoy, en un planeta que en los últimos 217 años multiplicó su población por 7 veces y media prácticamente, la gente que vive en condiciones de extrema pobreza es del 5%. Es decir, que los logros son formidables. Es más, el periodo más próspero de la Argentina es el que arranca con la generación del 80, poniendo en funcionamiento verdaderamente las ideas de Alberdi. Es decir, un país que sale de la barbarie y, llegado la primera década del siglo XX, se encuentra oscilando entre el puesto número 5 y número 8. Es decir, Argentina era una potencia. Argentina crecía a un ritmo 6 veces más fuerte que lo que crecía el resto del mundo. O sea, era una tierra de oportunidades, era literalmente la tierra prometida. Entonces, ¿y cuándo se estancó? Mira,
Para mí los Esta es la gran pregunta. Para mí los problemas en Argentina, te diría que arrancan en el 28, en el segundo Irigoyen, empieza a tener algunos desvíos respecto a los valores sobre los que se constituía la nación liberal. Después viene la crisis del 30. Argentina, como todo país que tenía tipo de cambio fijo, le pega muy fuerte. Y lo interesante es que durante la década del 30, digo, porque esta es mi concepción de por qué aparece el peronismo, ¿no? Porque cuando vos mirás los datos, digamos, Argentina, previo al peronismo, tenía un PBI per cápita que era el quinto más grande del mundo y representaba 97% del de Estados Unidos. Hoy estamos en el lugar 55, tenemos un PBI per cápita que representa 15% del de Estados Unidos, somos un país de frontera y... Javier, entonces, perdóname que yo te vaya al estudio comparado de la economía con la historia. Ahí también de pronto cabe otra posibilidad. La Argentina, desde el punto de vista geopolítico, no te digo que haya jugado mal. En la política entendida como un casino, quizás hizo otra postura. No, está bien, pero ponele, a ver, lo que es cierto es que cuando termina el peronismo, ¿sí?, con el golpe de Estado del 55... Pero antes del peronismo ocurrió una Segunda Guerra Mundial, hermano. Digamos, yo voy a describir los hechos económicos. Sí. Nosotros ahí perdimos 15 puntos, o sea, pasamos de estar 20. Ahora, lo que yo creo es que cargar las tintas sobre el peronismo es un error. Solo sobre el peronismo. El peronismo tiene responsabilidad, pero también los que vinieron atrás quisieron hacer peronismo sin Perón. ¿Y cuál es el problema central que yo veo? En la década del 30, con el golpe del 30, se instaura en Argentina un régimen fascista. Se instaura un régimen fascista. Básicamente que esto está bajo la figura de lo que yo llamo el empresaurio. ¿Qué es el empresaurio? El empresaurio es un empresario que descubre... Vos estás hablando de Uriburu, por supuesto. Claro. Un empresario descubre... De los muchachos de la Legión Cívica que desfilaban. Claro. Que eso, diría que es anterior, ni siquiera fue fascismo. Bueno, pero digamos, la caracterización de que un empresario se vuelve un empresario cuando descubre que en lugar de que su negocio sea servir al prójimo con un bien de calidad a un mejor precio, descubre que asociándose con el político puede agarrar, encerrar a los consumidores en una jaula y cazar en el zoológico. Entonces, esa situación es muy frustrante y en especial en esa época. ¿Por qué? Porque si vos trabajás para un empresario no tiene incentivos a pagarte un buen salario. ¿Por qué? Porque el político le aseguró el mercado. Entonces, vos sos un número, te paga y gracias que te paga. De última, te pagará para comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa situación en el trabajador genera mucha frustración. Como a vos no te contratan a punta de pistola, ¿qué haces? Te vas a otro empresario que te pague lo que corresponde acorde a tu trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando todos ahora son empresarios? Es decir, están todos en la joda. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos estás recibiendo unga todo el día como trabajador. Entonces, claro, y esa era gente... ¿Hoy existen empresarios? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos te habías hecho un tremendo viaje para venirte acá y te encontraste con un empresario, ¿sí? Donde entre Estado y empresario le estaban jodiendo la vida al trabajador. Y yo creo que eso, el que lo entendió con total claridad, fue Perón. Claro, lo intentó arreglar de una manera poco feliz, te diría muy inspirado en Mussolini y en el cerebro de Mussolini, ¿sí?, que se llama Wilfredo Pareto. Wilfredo Pareto es un personaje bastante especial, básicamente... Pero no tomás vos ni siquiera como dato el tema del posicionamiento exterior de la Argentina.
cómo quedó el mundo de 1944-45, ¿a vos te parece que no hubo ninguna jugada trascendental que dejó a Argentina en Orsay, que cuando quiso declarar la guerra de pronto ya era bastante tarde, estábamos en tiempo suplementario? Y tal vez, si vos y yo hubiéramos sido intelectuales en el año 41, 42, quizás en aquel momento aprobábamos. O sea, en Argentina, cuando las cosas salen mal, nadie, como acá nadie fue menemista, nadie estuvo con De la Rúa. Nadie fue a avivar a Galtieri a la plaza en el 82. Que de pronto se jugó mal. Pero aquella Argentina tenía un señor que se llamaba Goyeneche, que lo llamaban el Bebe Goyeneche, que lo bancaba la Cancillería Argentina y anduvo por todos los países, si vos querés, considerados hoy después parte del eje del mal, desde Italia, Alemania, porque iba a vender la Argentina al nuevo mundo, a la nueva globalización que se venía, porque de pronto se creía que el resultado de la guerra iba a ser otro. Argentina, ahí me parece que es de pronto lo que yo a veces cuando hablo con los amigos liberales, que en aquel momento, que curiosamente el país que casi representa a la Argentina en esa nueva mesa de poder es Inglaterra, que es muy curioso que 40 años después viene la Guerra de Malvinas, que Inglaterra y Argentina son dos derrotados políticos de esa guerra mundial, ¿no es cierto? No, ahí viene otro actor. Jorge, yo te tomo el punto, pero si fuera por eso, entonces Italia, Alemania y Japón deberían haberse hundido en la miseria y sin embargo despegaron. Bueno, pero tuvieron un plan Marshall, tuvieron una ayuda, bueno, digamos, tuvieron una Europa, tuvieron unos vecinos. Nosotros en términos de término de intercambio también hemos tenido plan Marshall, si fuera por eso. Esto te pido, por favor, que para que lo reflexiones. La Argentina de 1945, de 46, me parece que a quien hay que leer, aparte de Piketty, es a Ezequiel Martínez Estrada, un tipo que fue muy crítico del peronismo y después tuvo una actitud un poquito más contemplativa, si vos querés, pero lo que era en aquel momento, ¿entendés? En aquel momento, aquel Perón se creía en condiciones de disputar de igual a igual con los Estados Unidos. Bueno, es que Argentina era una de las 5 potencias más importantes del mundo. Vos a un tipo podés condenarlo, no por haber querido ser. El tipo quiso ser y le fue mal. A la Argentina, viste, como el tango quiso ser un barrilete. No sé si fue que me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó Piolín, que yo me parece que ese tango tiene que ver con la Argentina, que esa Argentina le faltó Piolín. Era una Argentina que yo me acuerdo, hermano, yo de embajador en uno de los países gobernados, si vos querés, por los portugueses creían que tenían un dictador y en realidad tenían un mago de la diplomacia, que fue Salazar. Mientras en España había 1 millón de muertos, en Alemania era toda una cosa, un cementerio total, el tipo logró que en Portugal la gente se muriera de saudade, ¿viste? Y este tipo de cuestiones. En aquel momento, viendo archivos, veía un embajador argentino que protestaba porque a Brasil, te estoy diciendo Brasil con lo que significa Brasil para Portugal, porque a Brasil le daban una distinción superior a la que le podían dar a la Argentina. Era una Argentina que estaba en otras condiciones, que creía, viste, que jugaba en la cancha grande. No, Argentina efectivamente jugaba en la cancha grande independientemente de ese evento. Y para mí, ahí el gran error en Argentina, sí, arrancando desde los problemas en la década del 30 y este problema que genera el Estado asociado con los empresarios y la impronta que da Perón, Perón básicamente lo que hace es inspirarse, digamos, en la política de Mussolini, que tiene que ver con lo que después se llama populismo. Es muy simple la lógica.
Pareto descubre la distribución del ingreso, por decirlo de alguna manera. Técnicamente eso se llama una función chi cuadrada, o también se obtiene el mismo resultado con una función que se llama log normal. ¿Esto qué quiere decir? Que la moda, ¿sí?, el valor que más se repite de la serie, está por debajo de la media. En la distribución normal coinciden. Acá significa que los que están en la moda, o sea, el valor que más se repite, está debajo de la media. ¿Esto qué quiere decir, hablando en mal y pronto? Que el 70% de la población, 80% de la población, tiene un ingreso menor al ingreso medio. Entonces, ¿cuál es la propuesta del populismo? Es, le voy a sacar a los ricos para darles a los pobres. ¿Por qué? Porque vos ahí le estás hablando al 80% de la población, al 70% de la población. Entonces, la lógica del populismo tiende a exacerbar el odio. ¿Por qué? Porque vos le estás hablando, en promedio, al 75% de la población. De hecho, hay una frase, a mí me pareció muy buena, de Víctor Hugo. Yo creo que no, Víctor Hugo Morales, no, creo que no viola la Víctor Hugo Morales. Sí. Dios, que refleja esto. Yo pensaba que era el poeta, claro. No. Que refleja, digamos, este pensamiento, por ejemplo, en lo que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Dice, si no fuera por los medios, Cristina tendría que tener el 75% de los votos. Es decir, más claro, échale agua. No te sigo acá porque es una cuestión coyuntural de pronto que tampoco quiero meterme. No, pero igual, digamos, no va a la discusión de coyuntura. Cuando vos decís de populismo, yo te digo lo que dijo Martínez Estrada, gran crítico del peronismo, que dice, estábamos acostumbrados a ver de la casa el salón, la biblioteca, el jardín, un buen patio, un buen cuadro que había en la casa. La llegada del peronismo mostró toda la casa, ¿entendés? Mostró lo que de pronto no se veía de la casa, que tiene que ver con algo que lo toma Piketty, que toma el tema de la profundización de la desigualdad. Vos hablas de empresarios. Piketty dice que el empresario inexorablemente tiene que hacerse rentista. Y lo probás hoy con el empresario que, sinceramente, entre hacer una inversión más o menos de riesgo y meterse con las Levax, esto no es campaña electoral, de pronto ese empresario rentista que puede ser empresario, de pronto, si vos querés. Mira, yo ahí creo que hay varias cuestiones. En primer lugar, hay una frase de Milton Friedman que me parece sublime respecto a estos temas, que es, cuando vos pones la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos. Cuando vos pones la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas. El propio John Stuart Mill señalaba que una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad, a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde. Esa es la historia de Argentina. Hablaban de la tiranía de las mayorías. Bueno, por eso. Ahí justamente el punto ¿cuál es? Que la justicia social es injusta. No hay nada más injusto que la justicia social. Porque ¿cuál es el gran logro del liberalismo? El gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley. Es decir, la ley es la misma para todos. Cuando vos vas por el tema de la justicia social, que es la redistribución del ingreso, vos en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso, para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona. Ese proceso tiene unas cuantas consecuencias negativas. Déjame, por favor. Sí. Tiene varias consecuencias negativas. Una es que aborta el proceso de acumulación de capital. Y tiene otras que son todavía mucho más peligrosas, porque eso surge de no entender la lógica de cómo se genera la distribución del ingreso. ¿Qué es lo que pasa? Vos en el capitalismo solamente vas a poder ser exitoso si lográs satisfacer a tu prójimo con un bien de calidad al mejor precio posible. Esa va a ser la idea de tu éxito, y eso, cuanto más productivo seas, eso lo que va a hacer
es que vos seas exitoso. Aquel que no logra satisfacer al prójimo, su bien no va a ser demandado y va a la quiebra. Es decir, que aquel que es exitoso en el capitalismo en realidad es un benefactor social. ¿Por qué? Porque está llevándole a la sociedad un bien que le hace sentir mejor. Contribuye a la obra de Dios, ¿sí? Ahora, cuando vos a ese individuo lo castigás el proceso de acumulación de capital. Al castigar el proceso de acumulación de capital, la productividad es menor, los salarios son menores y la gente pasa a estar peor. Y te digo algo, en aquellos países, dame un segundo. Respira un poco. En aquellos países donde hay más libertad económica, son 9 veces más ricos, ¿sí? Los pobres, hay 40 veces menos de pobres extremos, ¿sí? No solo eso, la gente vive más, ¿sí? Pero además, la distribución del ingreso es mejor. A ver, vos suponés que la sociedad de pronto enloquece. Yo soy el presidente de la República y yo, que estoy más loco de que la sociedad, te nombro ministro de Economía a vos. Y te digo, Javier, yo quiero, la verdad, dejémonos de, qué sé yo, de utopía, seamos un poco más pragmáticos. Yo quiero que me hagas un proyecto de capitalismo en la Argentina, quizá con ideas similares a las que pudo haber tenido Álvaro Alzogaray, que llevó a la práctica Domingo Cavallo, porque la verdad, el único proceso más o menos capitalista, desparejo, irregular, todo lo que vos quieras, pero profundo, que fue en esos años 90 que hoy todo el mundo degrada. Sí, pero te digo... porque no mira los datos. Proyecto capitalista en la Argentina, y simultáneamente te digo al 30% de muchachos que los tengo mal, no me hagas hablarles del goteo, del derrame. Vos sabés que eso... No me hables del derrame. No. Yo a esos muchachos no les puedo decir, vas a tener almuerzos dentro de 40 años. ¿Me dejas que te cuente algo sobre el derrame? Primero, vos sabés que en ninguna parte de la obra liberal en serio aparece el concepto de derrame. El concepto de derrame es un concepto creado por los marxistas a modo de muñeco de paja para pegarle al capitalismo con algo que no es de la propia lógica del capitalismo. Porque aparte, o sea, no tiene que ver ni con las instituciones del capitalismo, y te lo hago con un ejemplo fácil. ¿Acaso vos creés que Bill Gates o Steve Jobs son derrames de IBM? No, a esos tipos no se les derrama nada, por eso ganan guita, porque no se les derrama nada. Es decir, en realidad, las instituciones del capitalismo, digamos, que tienen que ver con la propiedad privada, sí, con la presencia de mercados libres, sí, con la competencia. Los mercados libres tienen que ver con esto de que vos puedas intercambiar libremente, ¿no? Y tenés otras que tienen que ver con la división del trabajo y la cooperación social. Es decir, si vos te dedicas a producir zapatos y yo me dedico a producir alimento, nosotros va a ser buenísimo. Primero, que seamos distintos, porque vos te vas a dedicar a los zapatos, yo me voy a dedicar a los alimentos, e intercambiando vamos a estar mucho mejor. Mirá, si los dos produjéramos zapatos, nos morimos de hambre, ¿sí? Entonces mirá qué interesante esto. Es decir, y esto está bien claro en Adam Smith, y eso está claro en Friedman, ¿sí? Vos podés odiar al otro. Pero no me convencés todavía para designarte ministro de Economía. Pará. Vos podés odiar al otro, pero como necesitas que compre tu producto, lo tenés que servir, tenés que satisfacerlo. Estás obligado a hacer intercambios donde los dos ganan. Es decir, si hay derrame en capitalismo, sería derrames para los dos lados. O sea, eso es una burrada que, la verdad, que un hombre de capacidades muy limitadas como Hugo Arana lo terminó corriendo a Nicolás Duhovne, porque claro, Duhovne es un economista tradicional. No hablemos de los personajes. Okay. Yo, sinceramente, es un desafío, si vos querés. Está bien. Yo también quisiera hablar del proyecto, pero no me parece que sea pertinente. Entonces vamos por la agenda del crecimiento. Mira, la agenda del crecimiento, una de las cosas centrales de la agenda del crecimiento, ¿sabes qué es? Ahorrar.
porque el ahorro es inversión, la inversión es acumulación de capital. ¿Ahorrar en dólares o ahorrar en...? Ahorrar ¿Cómo? y que se traduzca en inversión. Digo, porque yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo soy partidario de eliminar el Banco Central, ¿sí? Pero, digamos, al margen de eso, con lo cual, digamos, podrías ahorrar en la moneda que se te dé la gana y tomar préstamos en la moneda que vos quieras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bajo esa lógica, hacer el centro de la escena el ahorro para estimular la inversión y para que esa inversión se logre, tenés que respetar los derechos de propiedad. Es decir, el que va a invertir se va a poder llevar ese resultado, cosa que hoy, con la lógica esta de la distribución del ingreso, te dicen que te la van a manotear. Pero, entonces, basta esto de manotearle la guita al que se esfuerza y al que labura. Y entonces, ¿quién? Y vamos a una utopía que vos planteaste. La utopía del déficit. Claro, porque ¿quién es hoy el mayor desahorrador de la economía? Porque si vos te fijas, todos los países de América Latina invierten 22% del PBI. Argentina invierte 14, 15. ¿Por qué invierte tan poco? Porque tiene poco ahorro. ¿Y quién es el mayor desahorrador de la economía? Justamente el Estado. Vos tenés que debatir con Kicillof, con Álvarez Sagís y con todos estos muchachos que tienen que ver con una escuela que se llamaba chartalista, ¿no? Los muchachos que verdaderamente impugnan ese concepto de déficit, de inflación, que yo sinceramente no tengo atributos técnicos como para discutirlo. Bueno, yo te cuento, por ejemplo, mirá, Argentina este año va camino a un déficit fiscal consolidado entre nación, provincias, municipios y Banco Central de 11 puntos del PBI. La crisis del 75, el Rodrigazo, se dio con 14 puntos del PBI. La crisis de la tablita cambiaria en el 82 se dio con 11. Esta es la tesis Esper. Cada 15 años, 20 años... La crisis del 89 de Alfonsín, la hiperinflación, se dio con 8. La crisis de la convertibilidad 2001-2002 se dio con 7. Este nivel de déficit fiscal es insostenible y nos lleva a una crisis. El último que quiso tocar el déficit de entrada fue Fernando de la Rúa, no tuvo mucha suerte. Acordate vos que el pobre López Murphy quiso hacer un recorte de miserables 2.000 palos y duró una semana. Sí, era casi un punto del PBI. Cuando yo te digo pero después nos salió carísimo, ¿o no? Y no quiero hablar del gobierno actual, yo creo que no es hoy, casi te diría, viable el intento de ese recorte de déficit que todos nuestros amigos sabios de la economía, que yo digo a veces muchachos, son sabios o vendedores de espejitos, porque me plantean verdades reveladas que no se pueden llevar a la práctica. En un país donde no se puede dejar de ser un cachitín populista cuando tenés el 30% de pobres, que no te pueden esperar 3 décadas para que vos les armes una sociedad más o menos concreta. Vos tenés que hacer política. ¿Para qué me sirvió la política? Para ir verdaderamente a la base y que me dicen, sí, resolveme el problema ahora. Exacto. Ahora lo quiero. Exacto. Bueno, fíjate esto, Jorge. Y te digo y te termino. El peronismo resuelve las reivindicaciones inmediatamente. Algo te tiene que dar. No es como el marxista que te dice, vas a tener almuerzos. Dame ahora, resolveme el problema ahora. Te digo, es el nivel de la urgencia que de pronto esta conversación la podemos tener en lugares, qué sé yo, como vos vas a Ingeniero Budge o a Pompeo y te parece que estás hablando palabras que tienen que ver de otro mundo. Y vos tenés ahí una sociedad, argentinos, que tenés que resolverles el problema ya, para ayer. Bien, bueno, primero para lo que hay que entender es que la solución se llama crecimiento económico, ¿sí? Entonces el punto es cómo yo logro crecer. Verdaderamente con este nivel de déficit fiscal vos estás imposibilitado de crecer. Y con esta presión tributaria tampoco podés crecer. Entonces hay que avanzar en la reducción del déficit bajando impuestos. Eso requiere una drástica caída del gasto público. Para eso yo lo tengo tipificado, el gasto público. Para mí el gasto público yo lo agruparía en 4 cuentas, si vos me permitís, el consolidado. Sí, por favor. 40 puntos tiene que ver con el gasto social. Con 30% de pobres no lo podés tocar. Y te voy a contar,
porque alguno puede decir, ¿cómo? ¿Vos sos liberal? Sí, claro, soy libertario. Hay un libro de Ayn Rand que se llama La virtud del egoísmo. Hay un capítulo que se llama La ética de la emergencia. Es decir, 30% de pobres, no se te ocurra arrancar con esa partida cuando tenés otras partidas. Mira, un sabio argentino me diseña la sociedad y me dice, mira, tenemos un 10% de ricos, tenemos un 30% de pobres y tenemos un 60%. De ese 60% hay 30 que miran con envidia hacia el 10% de arriba a ver cómo se prenden y agarran algo. Y otros 30 que luchan para no irse con el 30% de pobres de abajo. ¿Entendés? También, Acá pero tenés las digamos, clases. por eso, déjame que te cuente cómo es el programa, porque después vas a ver cómo el programa articulado genera mucho crecimiento. Hay otro 40% del gasto que son salarios. Hay más de 4 millones de empleados públicos. ¿Sabes qué? La verdad, sobran más de la mitad. Eso es cierto. Pero ¿sabes qué? Hoy esta economía no genera empleo. Con lo cual tampoco los podés tocar porque tendrías un estallido social. Entonces te quedan 10 puntos que tienen que ver con los subsidios económicos y 10 puntos que tienen que ver con la obra pública. Desde mi punto de vista, estos dos elementos deberían ser eliminados de cuajo. Y voy a explicar cómo. Los subsidios económicos, vos los podés eliminar de cuajo sin que te tengan que saltar las tarifas. Te explico por qué. Porque en realidad el empresario mira un contrato y un contrato... Le pisas el pie y alguien va a saltar ahí, ¿eh? ¿Estás en condiciones de bancarte que el tipo que salte? Obviamente. A ver, básicamente digamos, vos sabés que, digamos, yo, digamos, he trabajado diseñando contratos, he diseñado más de 50 contratos en 15 países del mundo. ¿Sí? Entonces, digo, yo sé cómo se genera la plata. Entonces, ¿el punto cuál es? Que lo que vale para la empresa regulada es el contrato. Entonces, si vos rediseñás el contrato, les tirás el plazo de concesión, le modificás el plan de inversiones, le cambiás el management fee, le cambiás la política de endeudamiento, lo dejás endeudarse más. ¿Subsidios sociales no tocas? No. ¿No tocas? No toco ni subsidios sociales ni salarios al inicio. Entonces, ¿vas con una reforma laboral? Wait a minute, pará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me encuentro con esta situación de tocando los subsidios económicos, tocando todo el contrato, vos podés que los precios suban muchísimo más lento. De hecho, en el modelo que yo había diseñado, y estaba presentado en un libro que se llama Política Económica contra Reloj, te daba que tenían que subir 6% por mes. A lo largo de un año te daba 100% y casi no se notaba. ¿Sí? Con lo cual, vos sacabas casi 5 puntos del PBI de un saque, y casi no se enteraba nadie, pero vos recomponías el contrato. Esa es la primera parte. La segunda parte es la eliminación total de la obra pública. Ir a un esquema como el chileno. Keynes, perdonalo. No, digamos, o sea, digamos, el mundo tiene que perdonar a Keynes por haberle hecho tanto daño, igual que este hombre. Por suerte este no tuvo tanto impacto. Vendió mucho, pero no lo leyeron. O sea, en promedio la gente no pasó del punto 26. No, yo lo leí 2 veces el libro de porquería. La teoría general la leí 5, pero peor todavía. Bueno, pero lo que pasa es más largo. Yo creo que el debate tiene que ser tuyo con Kicillof. No, pero dame porque es uno de los libros más interesantes sobre Keynes. Vos me decís, a mí la obra pública la elimino. Y de pronto vos ves de dónde ven que hay un poquito de crecimiento, de movimiento, hoy de pronto en algunos distritos importantes. Por la obra pública. Pero es una falacia. Es una falacia. Porque ¿con qué se financia la obra pública? Con impuestos, con lo cual estás destrozando actividad y empleo en otro lugar de la economía. Vos querés el Estado lo más breve posible. Exactamente. Pero déjame que vaya esto. No te dejo, hermano. Sí. Con lo cual, vos yendo a un régimen de iniciativa privada como el chileno, con otorgamientos de garantías por parte del Estado, eso, por ejemplo, si vos tuvieras que hacer una obra de 5.000 millones de dólares,
las garantías al Estado con una palanca importante le cuestan 2 palos verdes. Es decir, con lo cual tendrías una explosión de obras de infraestructura y al Estado le costaría 2 mangos. Eso también está explicado en mi libro Política Económica Contrarreloj. Entonces, cuando vos haces eso, casi metiste un hachazo en el gasto público de 9 puntos del PBI. Eso te da lugar ¿a qué? A bajar impuestos. Yo lo que haría es bajar impuestos al trabajo. Pensá que, digamos, entre lo que recibe un trabajador en el bolsillo y lo que paga el empresario, hay un 65% de diferencia. En ninguna parte del mundo pasa eso. En ningún lugar se castiga tanto al trabajador y la demanda de trabajo como acá. Y por otro lado, en Estados Unidos ese número es 7%, para que te des una idea. Y por otro lado, lo otro que yo haría es eliminar el impuesto a las ganancias sobre las ganancias reinvertidas. ¿Esto qué quiere decir? Que vos vas a tener incentivo a reinvertir tus utilidades contratando mucha gente. Y eso, digamos, yo lo tengo simulado en un modelo que la estructura técnica se llama Jones-Manueli, y eso te permitiría que la economía empiece a crecer a tasas del 9% por unos cuantos años. Cuando la economía empieza a crecer a esa velocidad, empieza a contratar gente a mansalva. Entonces, y hablas casi con un entusiasmo bolchevique del liberalismo, cosa que me parece muy bien. Y yo, si veo el escenario, si vos querés, político argentino, casi te diría sin excepciones, yo no veo actitud de llevar verdaderamente a la práctica medidas por el estilo, porque chocan directamente con la dinámica política. Nosotros en marzo estamos otra vez en elecciones, en marzo del año próximo. Se va a discutir si va a haber reelección o no va a haber reelección. Siempre todas estas cosas que vos planteás van a estar sujetas a cuestiones de la política. Es que estos son los falsos dilemas. Era lo mismo que el falso dilema de shock y gradualismo. Vos sabés que todos los programas de shock de Argentina, desde el 52 en adelante, sacando el del 59, todos fueron expansivos. Y todos los programas gradualistas terminaron en crisis. Entonces, muchachos, ¿de qué me están hablando? ¿De qué costos me están hablando? De costos que no existen. La evidencia empírica dice otra cosa. La teoría económica dice otra cosa. Porque para que un programa económico de ajuste sea expansivo, que si vos vas a aumentar el ahorro, ¿sí? La contracara es que tiene que tener, digamos, si vas a aumentar el ahorro, tiene que tener un aumento de la inversión. Entonces, si vos haces un programa gradualista y todas tus crisis fueron fiscales, vos vas a estar aumentando de a poquito el ahorro y como... Habías que operar de entrada, decís. Claro, y como vos no tenías una contraparte de inversión, hoy se te cae el PBI, se te cayó el año pasado, ahora tenés un rebotecito, pero vos fíjate que en el programa que yo hago, como tiene una visión intertemporal, los costos que vos pagabas hoy eran muy bajos, generabas un boom de ahorro y un boom de inversión. Y no solo eso, porque además, porque estabas bajando impuestos. Cuando la economía empieza a despegar, te vas, por ejemplo, al Banco Mundial para hacer la reforma estructural del Estado, ¿sí? Y haces un programa de retiros voluntarios y con el crecimiento los empleados del sector público pasan al sector privado y además se vuelve más productivo, con lo cual tenés además un salto en la productividad. Cuando vos te querés acordar, la economía va a terminar en este esquema con un... Porque aparte empieza a crecer y hay menos pobres y hay menos indigentes. Porque si vos empezás a crecer al 9%, te puedo asegurar, para que te des una idea, si vos creces al 9%, básicamente en 8 años... Tasas chinas. Sí, en 8 años duplicás el PBI. Ahora, ¿cómo se resuelve esta contradicción práctica, hermano? Que todos los países donde más o menos recitan algún credo liberal, o solo recitan, o tienen regímenes, si vos querés, populistas, o mezcolanzas, pragmatismo, cosas bastante imperfectas, todos miran hacia una dictadura comunista que tiene la ventaja de tener la represión del comunismo y simultáneamente un capitalismo más o menos salvaje. Hablamos de China, por ejemplo. Ojo que China en los 70 empezó una reforma pro mercado y eso es lo que le hizo crecer. Digamos, entonces, para mí, desde mi punto de vista... Desde el punto de vista
político Está bien. sigue Bueno, no hay libertad bueno, está bien, por eso. No es claramente. Una charla como claro, esta. no es liberal. Pero, a ver, de vuelta, pero a mí me parece que la libertad es un valor. Entonces, y lo que vos tenés que lograr es crecer. Y vos fíjate esto. Fíjate que yo te dije, la clave para crecer, ¿cuál es? Ahorrar. Y con instituciones serias, tal que la inversión, vos te puedas apropiar de esos resultados, ¿no? Mirá qué interesante esto. Porque vos fíjate esto, hoy quien más desahorra en la economía es el Estado. Otra vez ¿Sí? con el Estado. Vos, si no tuvieras el desahorro del Estado, el ahorro en la economía argentina podría estar en torno a los 25 puntos del PBI, para que te des una idea. Ahora, el Estado se lleva la mitad de la economía. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que nosotros, los argentinos, ahorramos un montón, ahorramos como 50% del PBI. Es decir, con lo cual, con ese shock de ahorro, la inversión que vos generarías sería un cohete. O sea, vuela este país. Empieza a crecer a tasas chinas, pero literalmente. Ahora, es claro, digamos que cuando vos hagas este proceso, quizás no termines ahorrando 50, ahorres 40, pero igual. Es decir, ¿por qué te crees que China crece a tasas chinas? Porque invierte 40 puntos del PBI. ¿Por qué invierte 40 puntos del PBI? Porque ahorra 40 puntos del PBI, ahorra un poco más todavía. Entonces, fíjate que en 20 años podríamos generar un milagro económico. Sí, en 20 años o a más tardar en 30 años nos convertiríamos en un país rico. Lograríamos la convergencia. Estaríamos al nivel de Estados Unidos. Muy bien. Es decir, entonces, ¿sabes cuál es el problema? Y esto también vos has dado en el clavo. El problema es los señores como Kicillof, como Álvarez Agis y toda esa horda keynesiana, que son producidos a mansalva en la keynesianera de Córdoba y Junín. Es decir, donde no hay lugar para el pensamiento liberal. En la Facultad de Ciencias Económicas, claro. La keynesianera de Córdoba y Junín, que te enseñan, liberal es ser Keynes. Imagínate. Ahora, está de moda... Keynes, pará, vos sabías que Keynes, en el prólogo de La basura general de 1936, le canta una oda a Hitler. Sigo a Keynes desde el Pacto de Versalles. Bueno, ese es un Keynes mejor. Bueno, es el que participó de las negociaciones. Pues, a ver, apoyaba a Mussolini, bancó la revolución rusa. Cuando volvió de Rusia, escribió 3 ensayos y en uno de ellos, ¿sabes qué dice? Que en realidad ese era el mundo ideal, ese era el modelo ideal a aplicar. Lástima que fue aplicado con la violencia de los judíos. Pero André Gide, un gran novelista francés, fue a la Unión Soviética y escribió un pequeño texto que se llama Lo que no me gustó de la URSS, y durante 30 años la izquierda cultural francesa prácticamente lo silenció y lo sepultó. Esto fue, digamos... esto es como cuando uno, para descalificar a cualquier funcionario, le pone un videíto de lo que dijo hace 30 años. Acá está bien, bueno, todo terminó mal y todos nos equivocamos en algún momento. Pero acá hay daños graves. Porque, mira, está bien, no... Al desarrollismo, ¿cómo lo ubicas vos, por ejemplo? El desarrollismo, ¿qué te parece? ¿Una cosa tibia? Casi bolchevique. El desarrollismo es a la teoría económica. Hoy todo el mundo habla bien del desarrollismo, ¿eh? Porque son todos brutos. Ah, bueno, esto... Es decir, el desarrollismo es a la teoría económica, ¿sí? Lo que la crotoxina es a la oncología. Bueno, a mí un tipo como Frigerio fue Rogelio Frigerio, el abuelo. El abuelo. El viejo Tapir, un tipo que, bueno, no tuvo suerte. Sí, generó un desastre que después lo tuvo que arreglar el Sogaray. Bueno, él de pronto creía que podía haber sido un desastre. el que iba a manejar la economía.